Las piedras bajo mi traje de camuflaje, ghillie, ya no solo me oprimían, parecían haberse incrustado en mí, haberse convertido en parte de mi esqueleto durante aquellas horas interminables. El sol del Hindú Kush, que al principio nos abrazaba sin piedad desde las alturas con unos buenos 100 grados Fahrenheit, descendía ahora lentamente tras una cresta dentada al oeste, dando paso a un frío que empezaba a hacer temblar la piel bajo las capas de camuflaje. Mi fiel M110. El sistema de francotirador semiautomático que apodaba cariñosamente la vieja Betsy, reposaba sobre su trípode, con su largo cañón y su potente mira Leupold Mark IV, apuntando a la estrecha ruta de caravanas que se extendía abajo. A mi lado, sobre una piedra plana, descansaban mi telémetro Leica, un cuaderno con tablas balísticas y anotaciones sobre el viento, y una cantimplora casi vacía de agua tibia. Otra noche más en este lugar olvidado de la mano de Dios, 26 horas. Ese era el tiempo exacto que yo, el sargento mayor Mark Riley, alias Hawkeye, y mi observador, el sargento Davis, alias Sparrow, llevábamos en esta posición. Sparrow se había apostado a unas 50 yardas a mi derecha y un poco más abajo. Su sector cubría las posibles vías de escape de nuestro objetivo. Nuestra misión, tal como la había descrito el coronel en la sesión informativa en Bagram, sonaba sencilla. Observación y, tras confirmación, neutralización de un pez gordo de Al-Qaeda, un tal Mullah Barak, quien, según los datos de inteligencia, debía pasar por esta ruta con un gran cargamento de armas o dinero. Neutralización, una palabra elegante para un trabajo sucio. Mis pensamientos fluían con la lentitud de la miel espesa. Recordaba a Susan, su sonrisa cuando partí para este enésimo despliegue, el cuarto ya. Me pidió que tuviera cuidado, como si eso pudiera cambiar algo en la lotería afgana. Recordaba el olor a hierba recién cortada en el patio trasero de nuestra casa en Fort Bragg, tan lejano e irreal desde aquí, desde este reino de polvo y piedra. Para no venirme abajo, me obligaba a repasar mentalmente las tablas de corrección del viento, a recordar las particularidades de disparar en ángulo, algo habitual aquí en las montañas. La concentración es lo que diferencia a un francotirador vivo de uno muerto. Hawkeye, aquí Sparrow, ¿me recibes? Cambio. La voz de Davis en el auricular era baja, casi un susurro. Te recibo 5 de 5, Sparrow. ¿Qué tienes? Silencio sepulcral. Ni un movimiento, ni un sonido. Hasta los pájaros han enmudecido. Es extraño. Tenía razón. Normalmente al atardecer, los chacales cobraban vida. Sus aullidos resonaban por los desfiladeros. A veces se oía el grito de un ave nocturna. Pero hoy el silencio era absoluto, opresivo. Incluso las molestas moscas que nos habían atormentado todo el día habían desaparecido. Yo también lo sentía. Una inquietud leve, casi imperceptible. Como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de algo ajeno. Lo achaqué al cansancio y a la tensión nerviosa. Una espera demasiado larga siempre agota. Informaba al puesto de mando, situado a varias millas de aquí, en un campamento fortificado, cada 2 horas. Halcón 1, aquí Hawkeye. Sin novedad en el punto. Continúo observación. Fin de la comunicación. Breve y al grano. Allí, en la comodidad con aire acondicionado de las tiendas, se sentaban los oficiales, bebían café y miraban las pantallas de los monitores, donde confluía la información de los drones y de gente como nosotros. Para ellos, solo éramos puntos en un mapa, los ojos y oídos en esta tierra hostil. El crepúsculo se espesó rápidamente. Encendí el visor nocturno y el mundo se tiñó de los habituales tonos verdosos. Las sombras se hicieron más profundas, más contrastadas. Cada piedra, cada arbusto, adquirió un contorno siniestro. El viento arreció, trayendo consigo el olor a polvo y a algo más. Algo sutilmente desagradable, como el olor a sangre vieja y coagulada. Hice una mueca. Probablemente, algún animal había matado a su presa cerca.
En estas montañas, la muerte era algo cotidiano, pero este presentimiento no me abandonaba. Era como si la tierra misma contuviera la respiración ante algo terrible. Comprobé el cargador, el cerrojo, ajusté la mira, estaba listo, para lo que fuera, o al menos eso creía. El amanecer en las montañas del Hindú Kush es un espectáculo que puede dejar sin aliento incluso al soldado más curtido. Los primeros rayos de sol, aún invisibles tras las cumbres, tiñen el cielo de tonos rosados y anaranjados, y luego los picos afilados estallan en oro, como antorchas gigantes. Pero aquella mañana, la belleza del momento se veía empañada por una tensa espera. Sparrow y yo no habíamos dormido en toda la noche, turnándonos para vigilar el camino. Y entonces, cuando el sol ya se había elevado lo suficiente como para disipar la bruma matutina, Sparrow fue el primero en verlo. «Hawkeye, veo polvo. A las 11, a unas 3 millas como mínimo». Su voz en el auricular era tensa, pero clara. Me pegué al instante al ocular de mi M110. Sí, tenía razón. Una larga y serpenteante estela de polvo amarillo grisáceo se arrastraba lentamente por el desfiladero, acercándose a nosotros. El corazón se me aceleró un poco. Podían ser ellos. Aumenté la magnificación. Primero apareció la camioneta Toyota de cabeza, con la inseparable ametralladora pesada DSHK en la caja. Luego, a unos 100 metros detrás, emergió del polvo un viejo y destartalado camión soviético Ural, cubierto con una lona descolorida. Y cerrando la columna, otra camioneta, igual que la primera. 3 vehículos. Según los datos de inteligencia, esa era exactamente la formación que se esperaba. CP, aquí Hawkeye. Contacto visual con el presunto convoy. 3 vehículos, 2 camionetas, un camión en el centro. Se mueven por nuestra ruta. Distancia aproximadamente 2 millas. Equipo de asalto, prepárense. Recibido, Hawkeye. Respondió la voz tranquila del operador del CP. El equipo Charlie está listo. Esperamos tu orden para iniciar. El equipo Charlie, nuestros chicos de los Delta, esperaba oculto a media milla más abajo en el desfiladero, en un lugar donde el camino hacía una curva cerrada, una zona de muerte perfecta para una emboscada. Mi tarea era confirmar la presencia del objetivo y, si era necesario, detener el vehículo de cabeza con el primer disparo o eliminar al artillero. El convoy se acercaba lentamente. Ya podía distinguir las figuras de los combatientes en las cajas de las camionetas, sus ropas oscuras, los fusiles Kalashnikov. La tensión aumentaba. Mantenía en el punto de mira al conductor de la camioneta de cabeza. Distancia, 1200 yardas. Ideal para la vieja Betsy. Y entonces ocurrió algo extraño. La camioneta de cabeza, a unas 500 o 600 yardas de la zona de emboscada prevista, viró bruscamente y frenó en seco, levantando una nube de polvo. Los otros vehículos también se detuvieron. ¿Qué demonios? ¿Nos habían visto? Imposible. Estábamos perfectamente camuflados. En los auriculares resonó la voz perpleja de Sparrow. «Hawkeye, ¿qué está pasando? ¡Se han parado!». Antes de que pudiera responder, desde las camionetas se oyeron gritos de pánico en pastún. Y luego, disparos desordenados, histéricos. Los combatientes disparaban en todas direcciones, pero sobre todo contra su propio camión Ural. Enfoqué la mira en el camión. La lona se agitaba violentamente, como si una bestia enorme se revolviera en su interior. Y de repente, con una fuerza increíble, un cuerpo humano salió volando de la caja. Voló varias yardas, dando volteretas en el aire, y se estrelló con un ruido sordo contra las rocas al borde del camino. Un combatiente, uno de los suyos. Me quedé helado, sin poder creer lo que veía. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Entonces, la lona del Ural se rasgó con un estruendo ensordecedor, volando en pedazos como si la hubieran desgarrado desde dentro unas garras gigantescas. Y de las oscuras entrañas del camión, lentamente, como despertándose a regañadientes,
comenzó a salir aquello. Primero apareció una extremidad enorme, desproporcionadamente larga, cubierta de un pelaje negro azulado y duro, como púas de puercoespín. Sus garras eran del grosor de mi pulgar, curvadas, amarillentas, y arañaban el metal de la caja, dejando surcos profundos. Luego apareció una segunda pata igual, y después, la cabeza. Si me hubieran pedido que describiera a un engendro del infierno, probablemente habría imaginado algo parecido. La cabeza recordaba vagamente a la de un lobo, pero era más maciza, con una frente más plana, casi humana, sobre la que sobresalían unos cuernos cortos y como rotos. La mandíbula era ancha como la de una hiena, y estaba llena de colmillos afilados y amarillos de distintas longitudes, algunos de los cuales sobresalían incluso con la boca cerrada. La nariz era chata, con fosas nasales anchas y palpitantes, y los ojos ardían con un fuego ambarino, opaco y maligno. En ellos no había ni una pizca de inteligencia, solo furia y hambre primigenias. La criatura se irguió en toda su monstruosa altura, que no sería inferior a los 10 pies. Su cuerpo era potente, musculoso, pero de alguna manera incorrecto, asimétrico, como si un creador de mente lo hubiera modelado a toda prisa. El pelaje le crecía a mechones, y en algunas zonas se veía una piel oscura y áspera, parecida al cuero curtido. Una cola larga y delgada, similar a la de una rata pero más gruesa, se crispaba de un lado a otro. Los combatientes que quedaban vivos, una decena de hombres, se quedaron paralizados de terror por un instante, y luego, reponiéndose, abrieron un fuego graneado contra la criatura con sus Kalashnikov. Las balas impactaban en su piel, arrancando chispas o rebotando como si fuera una coraza. Algunas parecían penetrar en la carne, pero no le causaban un daño visible. El monstruo emitió un gruñido bajo y vibrante que me taponó los oídos incluso a casi media milla de distancia, y se abalanzó sobre ellos. Lo que siguió fue una escena sacada de la peor de las pesadillas. La criatura se movía con una velocidad y agilidad increíbles, imposibles para su tamaño. Alcanzó a uno de los combatientes, lo agarró con sus arpas y simplemente lo partió en dos como si fuera un muñeco de trapo. La sangre brotó a borbotones, tiñendo el suelo polvoriento de un color carmesí. A otro lo lanzó por los aires con un golpe de su maciza cabeza, y éste, tras romperse en el aire, se desplomó sobre las rocas. A un tercero le arrancó la cabeza de un mordisco. Los gritos de terror se mezclaban con el rugido de la criatura y los disparos desordenados. Los combatientes intentaban defenderse, pero era como intentar detener un tanque con guisantes. El monstruo aplastaba, desgarraba, rompía. No solo mataba, disfrutaba haciéndolo, deleitándose en su miedo y agonía. Observaba la escena, incapaz de apartar la vista, incapaz de moverme. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. Sparrow gritaba algo por la radio, pero no lo oía. En mis oídos solo resonaba el rugido de aquel monstruo y los alaridos de muerte de sus víctimas. No era una batalla, era una masacre. Primigenia, sangrienta, sin sentido. Y yo, un francotirador entrenado para matar a distancia, era solo un espectador impotente de aquel espectáculo infernal. La sangre me martillaba las sienes como un taladro neumático. Las manos, que aferraban el fusil, me temblaban tanto que el punto de mira danzaba ante mis ojos. Vi como el último de los combatientes, tras soltar su fusil, intentaba arrastrarse para huir, pero la criatura lo alcanzó de un solo salto, de unas 10 yardas, y lo aplastó contra el suelo con su enorme zarpa. Se oyó un crujido nauseabundo de huesos rotos, y el hombre quedó inmóvil. El monstruo se irguió, recorrió con la mirada el campo de batalla, anegado en sangre y sembrado de cuerpos destrozados, y emitió un aullido prolongado y triunfante que me erizó el vello de la nuca. Aquel sonido no pertenecía a ninguna criatura que yo conociera. Era antiguo, como aquellas mismas montañas, y estaba lleno de una malicia primigenia e inhumana.
Finalmente, el estupor empezó a remitir. Lo primero, informar. Me llevé el micrófono de los auriculares a la boca con dificultad. La voz no me obedecía. Las palabras se me atascaban en la garganta. CP, aquí Hawkeye. Grazné, sin reconocer mi propia voz. Era aguda y se quebraba. ¡El convoy! ¡El convoy ha sido atacado! ¡Enemigo desconocido! Repito, desconocido. ¡No! ¡No es humano! ¡Dios mío, no es humano! Sparrow confirma. La voz de Sparrow en el auricular estaba igual de conmocionada. Tartamudeaba. Confirmo. Hawkeye tiene razón. Yo no sé qué es, señor. Aquello. Los ha matado a todos. Los ha desgarrado. En el puesto de mando. A juzgar por el silencio que siguió. Mis palabras tuvieron el efecto de una bomba. Luego, en los auriculares, resonó la voz del capitán Price, nuestro comandante directo en la operación, normalmente tranquilo y sensato, pero ahora con un deje de extrema perplejidad. Hawkeye, Sparrow, contrólense. ¿Qué significa no es humano? Precisen la situación. ¿Es una emboscada de otra facción? Quizás han usado algún arma nueva. Intenté ordenar mis pensamientos, describir lo que había visto. Señores, es una criatura enorme, de unos 10 pies de altura, cubierta de un pelaje negro, garras, colmillos. Se mueve increíblemente rápido. Las balas no le hacen nada. Los ha destrozado. Todo el convoy está aniquilado. Aquello es una carnicería, señor. Mis palabras sonaban como el delirio de un loco. Lo sabía. Pero era la verdad, una verdad monstruosa e imposible. Riley, ¿estás seguro de que no es un animal? ¿Un oso? ¿O una manada de lobos? Quizás muy grandes. En la voz de Price se traslucía una abierta incredulidad, mezclada con preocupación. ¿Qué demonios va a ser un oso, señor? Casi rompí a gritar. No es un animal, es un demonio. Es inteligente, señor. Los estaba cazando, deliberadamente. Vi cómo la criatura remataba metódicamente a los heridos, cómo disfrutaba de su terror, mientras yo intentaba explicarme desesperadamente. Por los altavoces de los auriculares llegaban los sonidos de la masacre. El gruñido bajo y gutural del monstruo, interrumpido a veces por chasquidos de masticación. Aquellos sonidos helaban la sangre. Hawkeye. La voz de Price se volvió más dura. Necesito hechos, no histeria. Explica lo que ves, ahora mismo. Respiré hondo, intentando calmar el temblor. Señor, el objetivo se asemeja a un híbrido de lobo y algo más. Enorme. Invulnerable a las armas ligeras. Vi cómo las balas rebotaban en su piel. Ha aniquilado a todos los combatientes, repito, a todos. Nuestros objetivos. El mulá Barak, si estaba allí, también está muerto, descuartizado como los demás. Me callé intentando encontrar las palabras. Señor, ahora se los está comiendo. Siguió una larga pausa. Oí a alguien hablar en voz baja en el CP. De nuevo Price. Hawkeye, el equipo Charlie está listo para entrar. Pero no puedo enviarlos allí sin entender a qué nos enfrentamos. ¿Puedes neutralizar a ese objetivo? ¿Neutralizarlo? ¿Con mi M110? Después de ver que 10 fusiles Kalashnikov no habían podido con él, sería un suicidio. Señor, mi voz era firme. La desesperación me había dado resolución. Mi fusil contra esa criatura es como un palillo contra un rinoceronte. Es demasiado grande, demasiado rápido y, al parecer, acorazado. Si envía al equipo Charlie, los estará enviando a la muerte. Esto no es algo que la infantería pueda manejar, señor. Miré el reloj. Solo habían pasado unos minutos desde el inicio de la masacre, pero parecía una eternidad. Entonces, ¿qué propones, sargento? En la voz de Price había un desafío. La decisión fue instantánea, dictada por el terror primigenio y el deseo de borrar a aquel monstruo de la faz de la tierra. Señor,
Solicito un ataque inmediato con misiles HIMARS sobre la cuadrícula, directamente sobre la posición del convoy. Hay que borrarlo todo de un plumazo. No podemos dejar que esa cosa escape. De nuevo, silencio. Un HIMARS era algo serio. No era un simple bombardeo de artillería. Eran misiles de alta precisión capaces de convertir en polvo una manzana entera. Usarlos contra un solo objetivo, por muy extraño que fuera. Hawkeye, ¿eres consciente de lo que pides? Allí estaban nuestros objetivos, los datos de inteligencia. ¿Qué demonios importan los objetivos, señor? Ya no me contenía. Aquello es el infierno, el auténtico infierno en la tierra. Si esa cosa sale del desfiladero, no sé qué pasará. Tiene que creerme. Esto no es nada a lo que nos hayamos enfrentado antes. ¡Nunca! Sparrow, ¿tu opinión? Price, al parecer, intentaba obtener algún tipo de confirmación. Señor, Hawkeye, no exagera. La voz de Davis temblaba, pero era firme. Estoy viendo lo mismo. A esa cosa hay que destruirla. A cualquier precio, y rápido. Está mirando en nuestra dirección, señor. Es como si nos oliera. Las últimas palabras de Sparrow fueron decisivas. Si la criatura empezaba a moverse en nuestra dirección. De acuerdo, Hawkeye. La voz de Price era sombría. Doy luz verde para el HIMARS. Transmite las coordenadas exactas. Y recen, chicos, para que funcione. Y para que ustedes no se vean atrapados en el fuego. Tienen 2 minutos para retirarse a una distancia segura. ¿Entendido? Entendido, señor. Transmitiendo coordenadas. Dicté rápidamente los números que ya tenía introducidos en mi GPS táctico. Distancia segura. En un desfiladero estrecho, no hay distancia segura de un HIMARS. Pero no había opción. Había que detener aquella pesadilla. 2 minutos, Hawkeye. 2 minutos. La voz del capitán Price en los auriculares era tensa como una cuerda de violín. Ya no respondí. Mientras me quitaba frenéticamente la red de camuflaje y parte del equipo. El fusil, unos cuantos cargadores, agua y el botiquín. Eso era todo lo que podía llevar si quería moverme rápido. ¡Sparrow, retirada! ¡Al punto de reunión Bravo! ¡Corre!, grité por el comunicador mientras ya me deslizaba desde mi puesto por un canchal de piedras pequeñas. Bravo era un punto de observación de reserva, a unos 300 metros del principal, tras un saliente rocoso macizo que, esperaba, podría ofrecernos algo de cobertura. Corrimos, tropezando en el terreno irregular, saltando sobre rocas. Los pulmones me ardían por el aire enrarecido de la montaña y el ritmo frenético. Oía a mi espalda la respiración pesada de Sparrow. Cada segundo parecía una eternidad. No miré hacia atrás, por miedo a ver que la criatura había advertido nuestro movimiento y ya venía tras nosotros. Y entonces el aire se rasgó con un aullido creciente y espeluznante. Primero uno, luego un segundo, un tercero. Los misiles HIMARS volaban bajo sobre las cumbres, dejando estelas de humo tras de sí, y se dirigían con una precisión diabólica hacia su objetivo, el lugar donde, hacía solo unos minutos, estaba el convoy, y donde ahora el monstruo se daba un festín. ¡Al suelo!, grité, cayendo a tierra y cubriéndome la cabeza con las manos. Sparrow se desplomó a mi lado. La tierra tembló como si hubiera empezado un terremoto. El estruendo de las explosiones fue ensordecedor. Golpeaba los tímpanos, te dejaba sin aire. Una tras otra. 6 columnas de fuego se elevaron hacia el cielo desde el desfiladero, levantando nubes de polvo, piedras y humo. Sentí una ola de calor golpearme la cara, trayendo consigo el olor a carne quemada y algo químico, acre. Restos ardientes de los vehículos, trozos de roca del tamaño de un coche salían disparados en todas direcciones, silbando sobre nuestras cabezas. Varias veces, algo pesado cayó con un golpe sordo muy cerca. Yacíamos pegados al suelo, rezando a todos los dioses que conocíamos para que aquello terminara pronto, y para que ninguno de esos regalos mortales nos encontrara.
Cuando la serie de explosiones cesó, se hizo un silencio atronador, roto solo por el crepitar de los restos en llamas y la caída de piedras desde las montañas. El aire estaba denso por el humo y el polvo. Era difícil respirar. Levanté la cabeza con cautela. El desfiladero, donde antes había un camino, se había convertido en un cráter humeante. Todo estaba revuelto. Metal retorcido, fragmentos de roca, tierra. Parecía imposible que algo vivo hubiera podido sobrevivir en aquel infierno. «Sparrow, ¿estás bien?», grazné, tosiendo. «Vi vivo, creo». Su voz era débil. Pensé que era nuestro fin. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor. Mi fusil yacía a mi lado, cubierto por una capa de polvo. Lo recogí y lo revisé. Parecía intacto. «Seppi, aquí Hawkeye». El ataque fue preciso. Observo una densa humareda en la zona de impacto. Repito, densa humareda. «Recibido, Hawkeye», respondió Price, con un tono de alivio en la voz. «El equipo de respuesta rápida ya está en camino hacia ustedes. 5 minutos. Informen cuando el humo se disipe». Esperamos, observando con tensión las nubes de humo negro y gris que el viento se llevaba lentamente. Una esperanza, débil pero insistente, crecía en mi pecho. ¿Se habría acabado? ¿Habría sido destruido aquel monstruo? Y entonces, cuando el humo se disipó un poco, lo vi. Del mismísimo centro del cráter humeante, del amasijo de fuego, lentamente, como un demonio resucitado del infierno, comenzó a alzarse aquello. El pelaje estaba chamuscado en algunas zonas hasta la piel, la propia piel cubierta de ampollas por las quemaduras, y de algunas heridas manaba una sangre oscura, casi negra. Pero estaba vivo. Se mantenía en pie, tambaleándose, sacudiéndose las cenizas y los trozos ardientes, y sus ojos ambarinos ardían con un fuego aún más furioso e inhumano. Inclinó su cabeza deforme y emitió un aullido prolongado y espeluznante, lleno de dolor, rabia y una especie de fuerza diabólica. «Dios, no», susurró Sparrow con el rostro desfigurado por el terror. En ese momento, irrumpieron en el desfiladero, levantando nubes de polvo. Nuestros chicos del equipo de respuesta rápida, 2 vehículos blindados MRAP y un Humvee con una ametralladora en el techo. Se movían rápido, con la clara intención de evaluar los resultados del ataque y quizás recoger los restos del objetivo. Los soldados, al ver al monstruo, abrieron fuego de inmediato con todo lo que tenían: ametralladoras de gran calibre, fusiles automáticos. Pero la criatura pareció ni siquiera notarlos. Giró lentamente su maciza cabeza, y su mirada se detuvo en mí. Lo sentí. Incluso a una distancia de casi media milla, a través del humo y la calima, sentí esa mirada. Sus ojos ambarinos parecían atravesarme, enfocándose en mi figura, en mi rostro. Un frío glacial me atenazó las entrañas. Aquello lo sabía. Sabía quién había invocado aquella lluvia de fuego. Sabía dónde estaba yo. El instinto funcionó más rápido que la razón. Levanté el fusil, atrapé el macizo pecho del monstruo en la retícula de la mira y apreté el gatillo. El retroceso me golpeó el hombro como de costumbre. La bala, diseñada para abatir objetivos a distancias ultralargas, debería haberlo atravesado. El monstruo se tambaleó por el impacto. De la herida en su pecho brotó sangre oscura. Emitió un gruñido corto, furioso, casi felino. Pero no cayó. Ni siquiera dio un paso atrás. En lugar de eso, bajó la cabeza, olfateó el aire, y luego, ignorando el torrente de fuego del equipo de respuesta rápida que ahora se abatía sobre él con toda su furia, se dio la vuelta y, con una velocidad increíble y aterradora, se lanzó ladera arriba, directamente hacia nuestra posición, la de Sparrow y la mía. «Mark, viene a por ti. ¡Vete!». El grito de Sparrow estaba lleno de desesperación. Yo también me había dado cuenta. Esto ya no era una caza del convoy. Era una caza contra mí.
El instinto de supervivencia, perfeccionado durante años de servicio en los puntos más calientes del planeta, gritó dentro de mí más fuerte que cualquier orden. Quedarse allí era un suicidio. Aquella criatura que había sobrevivido a un ataque con misiles y al impacto de un fusil de francotirador de gran calibre, claramente no tenía intención de detenerse. Y su objetivo era yo. ¡A la moto! ¡Rápido!, le grité a Sparrow, poniéndome ya en marcha. Arrojé al suelo todo lo que pudiera ralentizarme, cargadores extra, el telémetro, incluso mi querido cuchillo táctico. Solo me quedé con el fusil, un par de cargadores, la cantimplora y el botiquín, el mínimo para sobrevivir. Nuestro salvavidas, una vieja pero fiable moto de enduro Kawasaki que Sparrow y yo habíamos subido hasta aquí y camuflado en una pequeña grieta para una retirada de emergencia. Se encontraba a unas 200 yardas ladera abajo. Corrimos, saltando sobre piedras y arbustos espinosos. Los pies resbalaban constantemente sobre la grava suelta. Oía a mi espalda la respiración pesada de Davis y otro sonido. El estruendo cada vez más lejano de la batalla abajo, donde nuestros chicos del equipo de respuesta rápida intentaban contener al monstruo, pero sabía que no lo contendrían. No por mucho tiempo. Ahí estaba la grieta. La moto estaba donde la habíamos dejado, cubierta con una red de camuflaje y ramas. Las arranqué de un tirón. «Vamos, Sparrow, sube detrás. Agárrate fuerte». Pasé la pierna por encima del asiento. Giré la llave de contacto. La moto tosió 1, 2 veces. El corazón se me cayó a los pies. «Ahora no. Por favor, ahora no». Volví a pulsar el arranque. El motor tosió, rugió y finalmente arrancó, llenando el aire con olor a gasolina y gases de escape. En ese momento, fue el sonido más hermoso del mundo. Sparrow trepó torpemente detrás, rodeándome la cintura con los brazos. Apreté el embrague, metí primera y arranqué, levantando una nube de polvo. Salimos de la grieta hacia un estrecho y apenas visible sendero de cabras que serpenteaba por la ladera de la montaña. Conduje la moto al límite de sus posibilidades y de las mías. El sendero era terrible, piedras, raíces, curvas cerradas sobre el abismo. A cada segundo nos arriesgábamos a caer. Intentaba no mirar a los lados, concentrado en el camino, pero instintivamente lanzaba miradas fugaces al espejo retrovisor. Y lo vi. El monstruo nos perseguía a una velocidad increíble. No se movía como un hombre ni como una bestia. Era algo intermedio, algo de pesadilla. A veces corría a 4 patas, su enorme cuerpo casi pegado al suelo, lo que le permitía superar los desniveles con una agilidad asombrosa. Luego se erguía en toda su altura de 10 pies, saltando sobre rocas y pequeñas grietas que para nosotros habrían sido un obstáculo insuperable. Su piel, dañada por el misil y mi bala, no parecía causarle muchas molestias. La furia que ardía en sus ojos ambarinos era visible incluso a distancia. Estaba acortando la distancia. «¡Más rápido, Mark! ¡Nos alcanza!». La voz de Sparrow a mi espalda temblaba de terror. Él también veía a aquel monstruo en el espejo. «¡Lo sé! ¡Agárrate!», gruñí, exprimiendo hasta la última gota de la vieja Kawasaki. El motor aullaba a altas revoluciones, pero la velocidad en aquel sendero era de tortuga. Comprendí que en la moto no podríamos escapar de él. Aquella criatura estaba hecha para este terreno, era parte de él. Y nosotros éramos los extraños, los intrusos. El pánico me atenazaba la garganta como una pinza de hielo, pero luché contra él, obligando a mi cerebro a funcionar. Necesitaba una ventaja, necesitaba una posición, una oportunidad de disparo. Un único disparo preciso que lo decidiera todo. Pero, ¿dónde? ¿A la cabeza? ¿Al corazón, si es que esa cosa tenía uno? El sendero hizo una curva cerrada, bordeando un saliente rocoso. Vi de reojo que más adelante se volvía aún más estrecho y empinado. Era un callejón sin salida. Al menos, para la moto. «Sparrow, baja, rápido, allí, detrás de esas rocas». Señalé un montón de peñascos en la base de la pared rocosa. «Cúbreme si puedes. Intentaré detenerlo». Apagué la moto,
Salté al suelo. Me temblaban las manos al quitarme el fusil del hombro. Sparrow, pálido como el papel, ya había tomado posiciones detrás de las rocas, con su M4 apuntando hacia la amenaza que se acercaba. Miré a mi alrededor. A unas pocas yardas ladera arriba había una estrecha cornisa rocosa que se asomaba sobre el sendero. No era una posición ideal, pero era mejor que nada. Me daba un pequeño ángulo de tiro y, quizás, unos preciosos segundos. Trepé rápidamente hasta ella, intentando no hacer ruido. Me tumbé boca abajo, coloqué el fusil sobre el bípode y me pegué al ocular. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se podía oír a una milla. Contuve la respiración, tratando de calmar los nervios. Un disparo. Solo tendría una oportunidad. Y entonces, de detrás de la curva, apareció él. El monstruo ya no se movía tan rápido como antes. Las heridas empezaban a pasarle factura, pero seguía avanzando, implacable. Se detuvo un momento, olfateando, su cabeza deforme girando de un lado a otro, y entonces me miró directamente. De nuevo esa mirada que helaba la sangre. Lo sabía. El tiempo pareció ralentizarse. Veía cada detalle de su aspecto repugnante. Los mechones de pelaje chamuscado, la piel ampollada por las quemaduras, la sangre oscura que emanaba de sus numerosas heridas. De su boca salían nubes de vaho, a pesar de que el aire ya era bastante cálido. Y esos ojos, ambarinos, llenos de un odio inhumano y una espantosa y deliberada concentración. No se limitaba a mirarme, me miraba por dentro, hasta el alma, y sentí como el terror primigenio, la herencia de nuestros lejanos ancestros que lucharon por sobrevivir contra tigres dientes de sable y osos de las cavernas, emergía de las profundidades de mi ser. Pero yo era un soldado, un francotirador. El miedo era un lujo que no podía permitirme. Me obligué a concentrarme, acompasé la respiración como me habían enseñado en los entrenamientos. La retícula de la mira se detuvo en su cabeza, justo debajo de la línea entre los ojos, el punto más vulnerable en la mayoría de los seres vivos. Si es que esta criatura tenía puntos vulnerables. Dio un paso, luego otro, acercándose lentamente al lugar donde había dejado la moto. Esperé. Tenía que dejarlo acercarse más, para asegurar el tiro. La distancia era de unas 150 yardas. No era mucho para mi vieja Betsy, pero en esta situación, cada yarda contaba. Y entonces, se lanzó hacia adelante. No corrió, se abalanzó, como un resorte comprimido, con una velocidad increíble para su masa y sus heridas. Apreté suavemente el gatillo. El estruendo del disparo resonó por el desfiladero. Vi cómo la bala se dirigía hacia el objetivo. Y en el último instante, cuando el impacto parecía inevitable, la criatura hizo un movimiento brusco, casi imperceptible, con la cabeza hacia un lado. La bala solo rozó su cráneo, arrancando un mechón de pelo y dejando un surco sangriento, pero sin causar daños graves. Ni siquiera parpadeó. ¡Maldita sea! ¿Cómo? ¿Cómo lo había hecho? No era simple instinto animal, era algo más. Como si hubiera previsto mi disparo. El monstruo no se detuvo, no aminoró la marcha. Corría directamente hacia mí, su rugido cada vez más fuerte, más furioso. Accioné el cerrojo frenéticamente, expulsando el casquillo usado y cargando un nuevo cartucho. Ya no había tiempo para un disparo preciso a la cabeza. Bajé la retícula, apuntando a la articulación de su pata delantera izquierda, la que estaba más cerca de mí. Si podía inmovilizarlo, al menos ralentizarlo. Otro disparo. Esta vez estaba seguro de haber acertado. Se oyó un crujido repugnante, como el de una rama gruesa al romperse. La criatura tropezó. Su pata delantera se dobló de forma antinatural y se desplomó en el suelo con un aullido, levantando una nube de polvo. Por un instante, una alegría triunfante me invadió el pecho. Lo había conseguido. Le había dado. Pero la alegría duró poco. El monstruo, tumbado de costado, se retorcía y rugía de dolor y rabia. Sus garras arañaban las piedras.
La pata herida colgaba inerte. De ella manaba sangre oscura a borbotones. Pero no pensaba rendirse. Apoyándose en sus 3 extremidades sanas, lenta y visiblemente, con un gran esfuerzo, empezó a levantarse. Sus ojos ambarinos parecían arder aún más. En ellos se reflejaba un odio tal que un escalofrío me recorrió la espalda. «Sparrow, dispara, dispara, maldita sea», le grité por el comunicador, comprendiendo que mis disparos solo habían enfurecido a esa bestia. El fusil de Sparrow tableteó en ráfagas cortas. Vi cómo las balas impactaban en el cuerpo macizo del monstruo, pero para él eran como picaduras de mosquito. Ni siquiera les prestaba atención. Toda su furia, toda su voluntad, estaban concentradas en mí. Se levantó, cojeando, arrastrando la pata destrozada, volvió a avanzar hacia mí, más lento que antes, pero igual de implacable. Comprendí que era el fin. Aquí, en esta cornisa rocosa, estaba atrapado. 1 o 2 disparos más y se me acabarían las balas. Y él llegaría hasta mí. Tenía que huir. De nuevo. Salté de la cornisa golpeándome dolorosamente la pierna contra una roca. Agarré el fusil y sin mirar atrás, me lancé ladera abajo, hacia donde había quedado la moto. Sparrow ya estaba allí, intentando arrancar el motor. «¡Vamos, Davis, vamos!», lo apremié, mirando frenéticamente a mi alrededor. El monstruo ya había empezado a trepar por la ladera, aferrándose a las rocas con sus garras, su rugido cada vez más cerca. El motor volvió a toser, pero esta vez arrancó más rápido. Salté al asiento detrás de Sparrow. «¡Acelera! Simplemente acelera a cualquier parte». La Kawasaki rugió y arrancó, dejando tras de sí una nube de polvo y olor a goma quemada. Me giré. El monstruo estaba en el borde de la ladera, donde yo había estado hacía un momento, y nos miraba alejarnos. No intentó perseguirnos a 3 patas por terreno abierto, pero en su mirada no había ni sombra de derrota, solo una furia fría y calculadora, y una promesa. La promesa de que esto aún no había terminado. La gasolina en el depósito de la Kawasaki estaba casi agotada. El motor empezó a toser, a funcionar con intermitencias, amenazando con pararse en cualquier segundo. Sparrow y yo guardábamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero sabía que él sentía lo mismo que yo. Una desesperación helada y un cansancio que me dolía en todo el cuerpo. La persecución había durado ya varias horas. Habíamos serpenteado por estas malditas montañas, intentando despistar a la criatura, pero cada vez que creíamos haberla perdido, volvíamos a ver su silueta en alguna cresta o a oír su espeluznante aullido resonando tras las rocas. Estaba herida, pero no vencida, y era inteligente. Inteligente y diabólicamente tenaz. Miré el GPS táctico sujeto al manillar. La señal era débil, pero las coordenadas indicaban que nos habíamos adentrado en un lugar tan remoto que probablemente ningún soldado estadounidense había pisado desde la invasión soviética. Estábamos lejos de los nuestros, en lo profundo de territorio enemigo, y nos quedábamos sin combustible. Más adelante, en una pequeña hondonada rodeada de colinas desnudas y calcinadas por el sol, apareció una aldea. Varias decenas de casas de adobe, rodeadas por un muro no muy alto pero de aspecto sólido, del mismo material. Sobre una de las casas ondeaba lánguidamente una descolorida bandera de los talibanes. Era su guarida, una de las muchas en esta provincia, un lugar que normalmente evitábamos como la peste. «Mark, mira». La voz de Sparrow era ronca. «Una aldea. Talibanes». Asentí. En realidad no teníamos elección. O nos quedábamos aquí, en campo abierto, y esperábamos a que la moto se parara del todo para luego enfrentarnos al monstruo cara a cara, o intentábamos abrirnos paso a través de la aldea. Quizás, en el caos de las callejuelas, lograríamos perdernos, encontrar algún refugio, esperar. O quizás los talibanes, al ver a un enemigo común, incluso nos ayudarían. Una estupidez, por supuesto. Lo más probable es que nos pegaran un tiro en el acto. Pero era una oportunidad. Remota, pero una oportunidad. «Agárrate, Davis»,
dije, intentando que mi voz sonara segura, aunque por dentro todo se me encogía con un mal presentimiento. Intentaremos pasar de largo, a lo mejor no nos ven, pero nos vieron. Tan pronto como nos acercamos a la entrada de la aldea, una estrecha abertura en el muro de adobe, una vieja y oxidada camioneta Toyota nos bloqueó el paso. De la caja y de la cabina saltaron hombres barbudos con ropas tradicionales afganas, armados con fusiles Kalashnikov y lanzagranadas RPG-7. Eran al menos una docena. Frené en seco, la moto derrapó y casi nos caemos. Los talibanes nos rodearon, sus rostros llenos de odio y regocijo. Gritaban algo en pastún, apuntándonos con sus armas. Levanté las manos, indicando que no iba a resistirme. Sparrow hizo lo mismo. Estábamos agotados, casi no nos quedaban balas, y contra una docena de combatientes armados hasta los dientes, éramos impotentes. Nos bajaron bruscamente de la moto y nos tiraron al suelo. Varios culatazos en las costillas y en la cabeza me dejaron sin aire y sin voluntad de resistir. Sentí algo cálido y pegajoso recorrer mi cara. Sangre. Me registraron, me arrancaron el chaleco, me quitaron el fusil, la pistola, el cuchillo. Mientras uno de los combatientes, el más corpulento y de aspecto más fiero, aparentemente su comandante, rebuscaba en mis bolsillos, yo, sobreponiéndome al dolor y a las náuseas, conseguí palpar discretamente el botón de la baliza de emergencia de mi GPS táctico, que aún no me habían quitado. Lo apreté, esperando que la señal llegara, que la vieran en el CP. Luego, cuando el combatiente se distrajo con mis auriculares, grazné en el micrófono, que milagrosamente aún funcionaba. CP, aquí Hawkeye, coordenadas. Dicté los números que había logrado memorizar de la pantalla del GPS. 34 grados, 42 minutos latitud norte, 69 grados, 15 minutos longitud este. ¡Ayuda! Aquello. Está aquí. Al segundo siguiente, me arrancaron los auriculares de la cabeza con un chasquido. El combatiente gruñó algo con rabia y los arrojó al suelo, aplastándolos con su pesada bota. Nos ataron, retorciéndonos los brazos a la espalda con alambre de espino, y a base de patadas nos condujeron al interior de la aldea. Apenas podía mover las piernas, la cabeza me daba vueltas, todo se veía borroso. Sparrow no tenía mejor aspecto. Mientras nos llevaban junto a una atalaya semiderruida a la entrada de la aldea, eché un vistazo a la cresta de la colina de la que acabábamos de bajar, y mi corazón volvió a hundirse en un abismo. Allí, contra el cielo del atardecer, estaba aquella criatura, la figura negra y deforme del monstruo, inmóvil como una estatua. Observaba la aldea, a nosotros. No entró, no nos persiguió hasta el territorio de los talibanes. Se limitó a quedarse allí, esperando, como si supiera que su presa estaba ahora atrapada, como si disfrutara del momento de nuestra desesperación. En ese instante comprendí que habíamos saltado de la sartén para caer en el fuego, y no sabía qué era peor, las garras y los colmillos del demonio de la montaña, o el odio y la crueldad de aquellos fanáticos barbudos. Una cosa sabía con certeza, esta noche iba a ser larga. Si es que llegábamos a ver el amanecer, nos arrojaron a un sótano oscuro y húmedo bajo una de las casas. El olor era repugnante, una mezcla de moho, inmundicia y algo más que revolvía el estómago. La única fuente de luz era una tenue lámpara de queroseno que uno de los combatientes colocó en el suelo de tierra antes de cerrar de un portazo la pesada puerta de madera y atrancarla por fuera con un cerrojo macizo. Sparrow y yo yacíamos en el suelo, atados y golpeados. Cada movimiento provocaba un dolor agudo. La cabeza me zumbaba, veía manchas de colores ante los ojos. Intenté concentrarme, evaluar la situación, pero mis pensamientos se enredaban. Estábamos prisioneros de los talibanes, en lo profundo de su territorio, sin armas, sin comunicación, y en algún lugar ahí fuera, rondaba un monstruo que ansiaba nuestra sangre. La situación no podía ser peor. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y entraron 3 hombres.
El mismo comandante feroz que había dirigido nuestra captura y 2 de sus secuaces. Uno de ellos llevaba en la mano una manguera de goma corta y gruesa. Comenzó el interrogatorio. Querían saberlo todo. ¿Quiénes éramos? ¿De qué unidad? ¿Cuál era nuestra misión? ¿Por qué estábamos tan lejos de los nuestros? ¿Qué era todo aquel ruido y las explosiones que se habían oído en el desfiladero hacía unas horas? Las preguntas llovían en pastún. A veces pasaban a un inglés chapurreado. Yo guardé silencio. ¿Qué podía decirles? La verdad sobre el monstruo. Se habrían reído y luego me habrían pegado aún más fuerte. Los miré con la vista perdida, intentando parecer destrozado y asustado, aunque por dentro todo hervía de rabia e impotencia. Sparrow también guardó silencio, solo gemía de dolor cuando lo pateaban. Mi silencio no les gustó. El comandante ladró una orden y el combatiente de la manguera se puso manos a la obra. Los golpes cayeron sobre mi espalda, mis piernas, mis brazos. El dolor era infernal, me atravesaba todo el cuerpo, me dejaba sin aire. Apreté los dientes para no gritar. No les daría esa satisfacción. Luego se ensañaron con Sparrow. Oía sus gritos ahogados, los golpes sordos, la risa malévola de los combatientes. Cerré los ojos, intentando aislarme de esa pesadilla, pero los sonidos me perseguían. Aquello pareció durar una eternidad. Nos golpeaban por turnos, hacían las mismas preguntas una y otra vez, nos amenazaban, se burlaban. Estaba a punto de perder el conocimiento por el dolor y la pérdida de sangre cuando, desde fuera, desde la aldea, llegó un sonido que heló la sangre incluso a aquellos matones. Era el aullido. Aquel mismo aullido espeluznante, inhumano, que habíamos oído en el desfiladero. Pero ahora estaba muy cerca, muy cerca. Los combatientes se quedaron helados, mirándose entre sí. En sus ojos, hasta hacía poco llenos de malicia y crueldad, apareció el miedo. Un miedo auténtico, animal. Luego se oyeron otros sonidos, gritos de pánico en pastún, disparos de fusil desordenados, ruidos de lucha, el crujido de madera rompiéndose, estertores de muerte, y de nuevo aquel horrible aullido, ahogando todos los demás sonidos. El monstruo estaba aquí. Había venido a por nosotros, y al parecer, había decidido ocuparse primero de nuestros carceleros. Los talibanes que nos torturaban se olvidaron de su tarea. Escuchaban los sonidos del exterior, sus rostros desfigurados por el terror. Uno de ellos, el más joven, el que sostenía la lámpara de queroseno, empezó a balbucear algo rápidamente, con los labios temblorosos. Parecía que estaba rezando. Si no estuviera en una situación tan desesperada, probablemente me habría reído de la ironía. El comandante, que un minuto antes parecía tan temible y seguro de sí mismo, ahora estaba pálido como un muerto. Gritó algo a sus secuaces y estos, agarrando sus fusiles, corrieron hacia la puerta. Él los siguió, pero con las prisas y el pánico, se olvidó de echar el cerrojo. La puerta se quedó entreabierta. Sparrow y yo nos miramos. El dolor de los golpes retrocedió por un instante ante una nueva y descabellada esperanza. Era nuestra oportunidad, la única. Afuera, la masacre continuaba. Los gritos se hacían cada vez más fuertes, más cercanos. Oía los pasos pesados y rápidos del monstruo, su rugido furioso, los sonidos de carne desgarrada y huesos rotos. Los talibanes parecían ofrecer una resistencia desesperada, pero era inútil. Contra esa criatura no tenían ninguna posibilidad, al igual que aquel convoy en el desfiladero. Sobreponiéndome al dolor infernal de las manos atadas y el cuerpo maltrecho, me arrastré hacia Sparrow. «Davis, ¿puedes moverte?», susurré. Gimió, pero asintió. «Creo que sí». «Tenemos que salir de aquí», dije, intentando morder el alambre de mis muñecas, pero era inútil. «Mientras están ocupados ahí fuera, con eso». Miré la puerta entreabierta. De allí llegaban los sonidos de un auténtico infierno. Pero ese infierno era nuestro único camino hacia la salvación. Si es que lográbamos sobrevivir al encuentro con quien lo había desatado.
Oía cómo el monstruo lo destrozaba todo a su paso. Su rugido resonaba en las paredes de nuestro sótano. Estaba cerca, muy cerca, y no sabía qué era más aterrador: quedarme aquí, atrapado, o intentar salir al epicentro de aquel baño de sangre. Pero una cosa sabía con certeza: no pensaba quedarme de brazos cruzados esperando mi destino. Los sonidos del exterior se volvían cada vez más caóticos y aterradores. El rugido del monstruo se mezclaba con los gritos de muerte de los talibanes, el tableteo de las ráfagas de fusil y los golpes sordos que parecían hacer temblar las paredes de nuestro sótano. Comprendí que se nos acababa el tiempo. O salíamos ahora, mientras la criatura estaba ocupada aniquilando a nuestros carceleros, o nos quedábamos aquí esperando a que nos encontrara a nosotros. «Davis, ayúdame», grazné dándole la espalda. «Intenta desatar el alambre, o al menos aflojarlo». Las manos atadas me dolían horriblemente. Tenía la piel despellejada y ensangrentada, pero la adrenalina y el deseo desesperado de sobrevivir me daban fuerzas. Sparrow, quejándose de dolor, se puso a hurgar en el alambre de mis muñecas con sus propias manos atadas. Fue un proceso terriblemente largo y casi desesperanzador, pero después de unos minutos que parecieron una eternidad, una de las vueltas del alambre cedió y pude liberar un poco las manos. Luego, trabajando juntos, conseguimos soltar las ataduras de Sparrow. En cuanto liberé mis manos, me lancé hacia la puerta. La abrí con cuidado una pulgada y eché un vistazo. Lo que vi me hizo estremecer. La aldea estaba en llamas. Ardían las casas de adobe, la hierba seca, incluso algunos árboles escuálidos. Sombras danzaban a la luz desigual y trémula del incendio. Vi los cuerpos destrozados de los talibanes esparcidos por el suelo en charcos de sangre. Y en medio de aquel caos, como la encarnación del mismísimo diablo, se movía aquella criatura. La enorme figura negra del monstruo se recortaba contra los reflejos del fuego, llevando a cabo su sangrienta cosecha. Vi cómo agarraba a uno de los combatientes que intentaba esconderse tras la esquina de una casa, y lo lanzaba con facilidad sobre el techo en llamas. A otro simplemente lo aplastó con sus enormes patas. Su rugido, lleno de furia y triunfo, ahogaba todos los demás sonidos. No era una simple masacre, era un exterminio. Me aparté de la puerta con el corazón desbocado. «¿Qué hay ahí fuera, Mark?», susurró Sparrow con el rostro pálido de miedo. «El infierno», respondí secamente. «El auténtico infierno. Pero es nuestra única oportunidad». Y entonces, a través del rugido de las llamas y los gritos, oí otro sonido. Un zumbido creciente y familiar que encendió en mi pecho una esperanza demencial. El zumbido de los rotores de un helicóptero. «¡Americanos!», exhalé. «Mi baliza funcionó. Vienen a por nosotros». Teníamos que hacerles saber dónde estábamos. Salir a un lugar abierto, a un tejado. Miré alrededor del sótano. En un rincón había un saco de harina roto. Lo agarré. «Sparrow, sígueme, y procura no hacer ruido». Nos deslizamos fuera del sótano y nos encontramos en una callejuela estrecha, llena de escombros y cuerpos. El aire estaba impregnado de humo y olor a carne quemada. Nos arrastramos pegados a las paredes, intentando mantenernos en la sombra, lejos del centro de la fiesta. El monstruo, por suerte, estaba ocupado en el otro lado de la aldea, pero su rugido llegaba muy de cerca. Vi una casa de 2 pisos relativamente intacta con un tejado plano de adobe. Era nuestra oportunidad. Ayudé a Sparrow a subir y luego trepé con dificultad, usando los salientes de la pared. Una vez en el tejado, los vi. 2 Black Hawk sobrevolaban la aldea, sus focos barriendo el terreno. Empecé a agitar el saco de harina gritando a pleno pulmón, aunque sabía que era poco probable que me oyeran con el rugido de los motores y el estruendo de la batalla. Uno de los focos se dirigió hacia nosotros, cegándome por un instante. Luego se centró en nuestra posición. ¡Nos habían visto! Uno de los helicópteros se cernió sobre nuestro tejado, levantando nubes de polvo y cenizas. De la puerta abierta descendió un cable y por él
se deslizaron rápidamente 2 soldados con equipo completo. Nos sujetaron, débiles y heridos, y nos ayudaron a engancharnos a los cabrestantes de rescate. El ascenso fue rápido. Al encontrarme en el resonante vientre del helicóptero, me desplomé en el suelo, incapaz de mantenerme en pie. Sparrow estaba a mi lado, también temblando. Uno de los soldados de operaciones especiales, inclinado sobre mí, me decía algo, pero no oía sus palabras. Miraba hacia abajo, hacia la aldea en llamas, y la vi. El monstruo estaba en medio de la plaza central, entre el fuego y los cadáveres, con su cabeza deforme levantada hacia el cielo, directamente hacia nuestro helicóptero que se alejaba. Sus ojos ambarinos ardían en la oscuridad como 2 brasas, y aullaba. Un aullido prolongado, furioso, y en ese aullido había algo más, algo extraño, casi deliberado, como un desafío, como una promesa. Cuando nuestro helicóptero se alejó a una distancia segura, vi como una nueva lluvia de fuego caía sobre la aldea. Parecían ser misiles de los helicópteros de ataque Apache que cubrían nuestra evacuación. Las explosiones sacudieron la tierra, convirtiendo lo que hasta hacía poco era una aldea en ruinas humeantes. Aparté la vista de la ventanilla. Estábamos a salvo. Pero sabía que esta pesadilla aún no había terminado. Solo acababa de empezar, y aquel aullido resonaría en mis oídos durante mucho, mucho tiempo. Hospital Militar de Ramstein, Alemania. Paredes blancas, olor a antiséptico, el pitido silencioso del equipo médico. Un paraíso para un soldado que regresa del infierno. Mis heridas físicas, costillas rotas, conmoción cerebral, numerosas contusiones y laceraciones por el alambre, sanaban sorprendentemente rápido. Los médicos decían que había tenido suerte, pero las cicatrices del alma resultaron ser mucho más profundas y dolorosas. A Sparrow y a mí nos interrogaban varias veces al día. Oficiales de inteligencia, psicólogos, unos tipos hoscos de paisano que no se presentaban. Querían saber todos los detalles. Una y otra vez les conté lo del convoy, el ataque repentino, el monstruo, la persecución, el cautiverio y aquella noche sangrienta en la aldea. En sus ojos veía una mezcla de incredulidad, curiosidad y algo más, quizás incluso miedo. Mi relato sonaba como el guión de una película de terror de serie B. Pero tenían otras pruebas. Las grabaciones de las cámaras de los cascos de los soldados del equipo de respuesta rápida, en las que, aunque borrosa, se veía una figura enorme moviéndose a gran velocidad. Imágenes de satélite con destrucciones inexplicables en el desfiladero, incluso antes del ataque con los HIMARS. El testimonio de Sparrow, que coincidía plenamente con el mío. Y por último, los extraños hallazgos en el lugar de la masacre en el desfiladero y en la aldea. Mechones de un pelaje negro y duro, que no pertenecía a ningún animal conocido por la ciencia, y marcas de enormes garras en el metal y la piedra. Durante la investigación, surgieron otros detalles aún más extraños. Resulta que en esa zona del Hindú Kush, donde todo ocurrió, circulaban desde hacía mucho tiempo leyendas entre la población local sobre los devas, demonios de la montaña, criaturas enormes y feroces que supuestamente custodiaban antiguos santuarios o lugares malditos. Los ancianos de las aldeas vecinas, interrogados por nuestros agentes de inteligencia, hablaban de la noche de las garras largas, cuando estas criaturas bajan de las montañas y se cobran su tributo de sangre. Por supuesto, solo eran cuentos, supersticiones. Pero después de lo que había visto, ya no estaba tan seguro. Se plantearon otras hipótesis más científicas. Un arma biológica secreta, desarrollada por algún tercer país. El resultado de un experimento genético que se había descontrolado. Un mutante único, engendrado por décadas de guerra, y la radiación de antiguas municiones soviéticas. Pero ninguna de estas teorías podía explicarlo todo. La increíble fuerza, velocidad y resistencia de la criatura, su extraña astucia casi humana y su crueldad deliberada. Las heridas físicas sanaron,
pero las pesadillas me perseguían cada noche. Volvía a ver una y otra vez aquellos ojos ambarinos. Sentía el aliento helado del monstruo en mi nuca. Oía su espeluznante aullido. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón desbocado, y tardaba mucho en volver a dormirme, escudriñando la oscuridad de mi habitación, esperando que de un rincón apareciera aquello. Los psicólogos decían que era el síndrome de estrés postraumático, que con el tiempo pasaría. Me recetaron pastillas, me sometieron a sesiones de terapia, pero yo sabía que no era solo TEPT, era un recuerdo. El recuerdo imborrable de un encuentro con algo que no debería existir en nuestro mundo. Estaba convencido de que la criatura había sobrevivido, incluso después de aquel bombardeo masivo de la aldea. Un ser que había sobrevivido al impacto directo de misiles HIMARS no podía ser destruido tan fácilmente. Estaba en alguna parte, en aquellas malditas montañas, lamiéndose las heridas, recuperando fuerzas, y me recordaba. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. Unos meses después, me dieron de baja por motivos de salud. Con honores, como decía la orden. Regresé a casa, a Fort Bragg, con Susan. Se alegró de que estuviera vivo, pero vio que había cambiado. Me volví retraído, irritable. A menudo me despertaba por las noches por las pesadillas. Intenté llevar una vida normal. Encontré trabajo como guardia de seguridad en un supermercado. Iba al béisbol, me reunía con amigos. Pero la sombra del pasado siempre estaba conmigo. Sabía que en algún lugar, en las montañas olvidadas de Afganistán, a miles de millas de mi acogedora casa, vagaba una criatura que recordaba mi rostro, mi olor, mi miedo. Una criatura que, quizás, todavía esperaba nuestro próximo encuentro. A veces, tarde en la noche, cuando el viento aullaba tras la ventana, me parecía oírlo. Un aullido lejano, apenas perceptible, que llegaba de las profundidades de la oscuridad. O quizás, solo era un juego de mi imaginación, el eco de aquel terror que se había instalado para siempre en mi alma. No lo sabía, y sinceramente, tenía miedo de averiguarlo.